El número áureo. Supóngase que se tiene un segmento de línea donde tienen una parte más larga y otra más corta. Una de longitud A y otra de longitud B. Obviamente, la longitud total del segmento es A más B. Entonces, si el segmento cumple cierta propiedad importante, donde A sobre B es igual a A más B sobre A, o sea, que cumple esta proporción, se dice que la proporción es áurea. Entonces, este número, A sobre B, es siempre una constante y la llamamos phi. Entonces, dada esta ecuación y reemplazando el valor de phi en A sobre B, nos da que phi es igual a 1 más 1 sobre phi. Entonces, simplemente pasamos sumamos esta fracción y llegamos a la siguiente ecuación, que al llevar todo a restar, obtenemos la siguiente. Esta ecuación es una ecuación cuadrática, entonces sabemos cómo se resuelve. Entonces, b es 1, entonces menos 1, más o menos b al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1. Entonces nos da dividido sobre 2a. Nos dan las siguientes soluciones, pero como a sobre b es positivo, obtenemos finalmente que phi es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Ahora, este número áureo tiene ciertas apariciones en el mundo. Por ejemplo, las proporciones en una espiral logarítmica cumplen con la relación áurea. De igual forma, aparecen cuando ustedes tienen pentágonos, siempre las relaciones pentagonales cumplen la relación áurea. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente pentágono y formamos el pentagrama. Y ustedes se podrán dar cuenta, si resuelven todo, que A sobre B, o sea, el lado verde sobre el azul, bueno, su longitud es igual a B sobre C igual a C sobre D, el rojo sobre el negro, y todos ellos son igual a phi. Entonces, o sea, obtuvimos el número áureo y luego obtuvimos ciertas relaciones que se obtienen a partir de él. La sucesión de Fibonacci. Entonces, los números de Fibonacci pues, están dados por esta lista de números. Pues ellos no son números aleatorios, tienen en realidad un patrón. Entonces, vean que si ustedes tienen los dos primeros números, 1 y 1, pero se dan cuenta que el tercero es suma de los dos anteriores, es suma de 2 es igual a 1 más 1. De igual forma, 3 es suma de los dos anteriores, 3 es igual a 1 más 2, 5 es suma de los dos anteriores, 3 más 2, y así sucesivamente. Obtenemos todos los números. Entonces, si el enésimo término lo llamamos fn, podemos formar una sucesión a partir de estos números. Entonces, así obtenemos la sucesión de Fibonacci. Entonces, como ya he mencionado, noté que fn se obtiene de sumar fn-2 con fn-1. Entonces podemos expresar a fn como una sucesión expresada en forma recursiva. Entonces, ¿qué es expresar una sucesión de manera recursiva? Pues primero tenemos que expresar unos valores base, que en este caso van a ser el primero y el segundo término, 1 y 1, y después tenemos que poder expresar el resto de números en términos de los anteriores. Entonces, en este caso, pues el enésimo lo tenemos que expresar en términos de la suma de los dos anteriores, fn-1 más fn-2. Entonces, los números de Fibonacci no son algo aislado, ellos aparecen en la naturaleza. Entonces, estos números son abundantes. Por ejemplo, modelan la reproducción de los conejos. ¿Sí? Cierta población de conejos se sabe que se aumenta relativamente de esta forma. Igual con las abejas. Entonces, las abejas se reproducen también con estos patrones. Asimismo, las plantas presentan patrones de números de Fibonacci. Por ejemplo, los girasoles, cuando ustedes miran sus espirales que están en las semillas que se encuentran justamente en el centro de la flor, se dan cuenta que el número de espirales
cumple también con los números de Fibonacci. Además, otras plantas también cumplen patrones similares. Fracciones continuadas. Entonces, como vimos al principio, vimos que el número áureo phi tiene la siguiente relación. Ahora, nótese que si uno reemplaza phi por esta misma definición, o sea, si uno reemplaza este phi por lo que sabemos de toda esta igualdad, obtenemos esto. Y de nuevo, si reemplazamos phi por lo que sabemos de acá, obtenemos este. Y de igual forma con este, y así podemos seguir infinitas veces. Entonces, si definimos si definimos la sucesión a sub n de manera recursiva como a sub n igual a en a sub 0 igual a phi y en a sub n más 1 igual a 1 más a sub n, vemos que límite de a sub n cuando tiende a infinito es igual a phi. Entonces, esta sucesión de los a sub n es un tipo de sucesión llamada fracción continuada. Ahora, pues, notacionalmente, su límite se expresa de la siguiente forma, y es porque, pues, la fracción va continuando, o sea, ustedes sacan el primer término y después obtienen otra fracción como concatenada y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, o sea, porque obtuvimos esta igualdad, pues sabemos que el número phi es igual a esto, que es el límite de la sucesión. Relación números de Fibonacci y el número phi. Entonces, observe lo siguiente. Si ustedes toman los dos primeros números, pues ustedes saben que son 1, entonces su fracción es 1. Ahora, si ustedes quieren tomar f3 sobre f2, ustedes saben cómo es la definición recursiva de f2 más f1, de f3, que es f2 más f1. Entonces ustedes obtienen pues que f2 más f1 sobre f2 es 1 más f1 sobre f2. Y reescribiendo esto, esto es 1 más 1 sobre f2 sobre f1 y eso es igual a 2. Hacen lo mismo con f4 sobre f3 y obtienen que esos 3 medios. Y lo mismo con f5 sobre f4 y eso les da 5 tercios que es 1.66 periódico. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, el número phi es este número. Este número no tiene una expansión periódica, porque el raíz de 5 es irracional y por lo tanto el número phi es irracional. Pero nosotros podemos darnos cuenta que los cocientes de los números de Fibonacci, o sea, fn más 1 sobre fn, tiende a phi. ¿Por qué? Pues tomamos el término enésimo, fn más 1 sobre fn. Esto es 1 más 1 sobre fn menos 1. Y ustedes esto lo siguen expandiendo hasta que llegan al primer término, que fue el que obtuvimos acá, que es f2 sobre f1. ¿Sí? Pero al ser f2 sobre f1 igual a 1, se tiene lo siguiente. O sea, se tiene que fn más 1 sobre fn es igual a esto. Pero esto, o sea, cuando ustedes lo hacen tender a infinito, se dan cuenta que tiene exactamente la misma fracción continuada que obtuvimos al principio, ¿cierto? Porque van a tener puras fracciones de unos anidadas acá. Entonces, por lo anterior, lo que vimos anteriormente, que phi es la fracción, es el límite de esas fracciones continuadas que obtuvimos anteriormente, pues nos damos cuenta que el límite de los cocientes de los números de Fibonacci es igual a phi. Varias representaciones del número phi. Entonces, al tener que phi satisface esta ecuación cuadrática y que phi es mayor que 0 porque es una fracción de números positivos, tenemos que phi es igual a raíz de 1 más phi. Entonces, al igual que en las fracciones continuadas, nosotros podemos encontrar una sucesión asociada a esto que nos permite converger a phi, una sucesión definida recursivamente. Entonces, cada uno de los términos van a ser obtenidos de esa forma, al igual que hicimos antes. Entonces, phi es igual a raíz de 1 más phi y así sucesivamente. Por lo tanto, phi es igual a este límite. Ahora, si recopilamos
todo esto, todo lo que hemos visto, sabemos que, bueno, entonces phi es un número irracional y es el límite de dos sucesiones definidas de forma recursiva. Ahora, como phi es irracional, no tiene una expansión decimal con patrones, como se lo tienen los números racionales. Pero phi se puede aproximar con los cocientes de los números de Fibonacci o con la sucesión de radicales anidados asociada a este número.